Muy bien, mis amigos, tarde de día miércoles, una vez más, cuando no, intenso en Argentina, en Buenos Aires, especialmente en Capital Federal. Se ha despejado un poquito el cielo, ya no llueve tras inmensa lluvia desde ayer. Y aquí estamos, ¿no? Aquí a media tarde, con novedades del Congreso, como se esperaban, ya con un primer veto rechazado de Milei. Tiene que pasar, ya nos explicará todo esto quién primero va a tomar intervención con nosotros. Tiene que pasar por la Cámara Alta, pero en el sentido de hoy, en diputados la oposición logró rechazar y por un buen margen el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. 172 votos afirmativos para insistir contra el veto de la autoridad del Poder Ejecutivo, 73 en contra y dos abstenciones. Como digo yo, y dice Infobae, ahora debe ser tratado por el Senado. El gobierno había anunciado esta mañana que estaba analizando un aumento de las prestaciones. Bien, vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poco de encuesta, vamos a hablar del año electoral en un muy buen encuentro, espero que tengamos de a tres, especialmente hoy, por un lado con Carlos Fara, que ya nos escribe en línea, y por otro lado con el amigo Gustavo Ferrari Wolfenson, como siempre nuestro corresponsal en América del Norte. Don Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, Gustavo. Don Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Un abrazo, Carlos. Bueno, Igualmente. hemos hecho algún triángulo y que esto no se malinterprete, bienvenida a la diversidad, pero hace tiempo, creo, ¿no? Si no me equivoco, hace muchísimo que no lo hemos vuelto a regresar, pero lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Bien, digo, obviamente en materia de entrevista. Carlos, lectura de este veto un poco cantado, ¿qué te dicen los números? ¿En cuánto supera, cuántos son los dos tercios? Tuvimos 172 afirmativos, algunos legisladores, no sé cómo decirlo, libertarios, ex libertarios, socios libertarios, tres en particular, dando quórum. ¿Qué primera lectura en caliente sobre esto que acaba de salir hace un ratito, unos minutos, ¿no? Está este primer veto en contra o atrás, el primer veto de mi ley, se vienen otros seguramente en materia de jubilaciones y demás. A ver, primero, que era de los temas más sensibles, con lo cual era, digamos, de los más probable que existiera, digamos, esta insistencia de la Cámara de Diputados, lo cual, digamos, más allá de que vaya o no a tener algún tipo de incidencia, ¿no? En este contexto ya electoral. Lo cierto, digamos, es que lo obliga al gobierno a tener que, digamos, tomar actitudes que son poco simpáticas, ¿no? Para la mayoría de la opinión pública, en temas en los cuales el gobierno viene perdiendo sistemáticamente estas batallas en la sociedad. Lo cual no significa que lo afecte electoralmente, ¿no? Digo, esto no significa, digamos, que el gobierno pierda su posibilidad de poder ganar su elección, por lo menos la de octubre, y que al mismo tiempo, digamos, como sabemos, esto cualquier otra actitud que, digamos, que el gobierno tome, bueno, obviamente, digamos, eso tendría, sí, eventualmente algún efecto en los mercados, ¿no? El gobierno va a ganar la elección en octubre. La discusión es si es moderado, es un, no sé, a ver, corregime, Carlos, es Sí, sí. 35-40, si es un exitazo, 45. ¿Cómo puedes cuantificar eso? No, a ver, primero creo que hay un número mágico que es el número de 40, más Sí, porque, Dios, sí, sí. el porcentaje de voto obviamente va a contar. Después, por supuesto que estará el titular respecto del incremento en el número de diputados y Ujú, senadores, pero ujú. digo, el porcentaje del voto va a ser lo más fuerte. Por debajo del 40% va a ser leído como que hay un apoyo, digamos, pero no es tan firme, ¿no? Y por supuesto, en la medida que se acerca a los 45 va a ser como exitazo, ¿no? Mm. Yo creo que el gobierno puede alcanzar los 40 puntos desde ya. La cuestión acá es cómo son esos 40 puntos en distintos lugares del país, ese promedio nacional, teniendo en cuenta de que en algunos lugares el gobierno por ahí no haga tan buena elección y es un condimento de la política, por supuesto, no un elemento de la opinión pública, ¿no? Supongo que una cosa es, bueno, 45 es un exitazo, 40 es un relativamente buen resultado. Macri sacó Sí, 42, por ejemplo, en la sí. legislativa de medio término, pero como siempre el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Porque 40, pero ganando provincia de Buenos Aires en octubre es una cosa, 40 perdiendo provincia es otra, ¿no? Por ejemplo. Exactamente así, exactamente así. Provincia de Buenos Aires es un elemento sensible
para la lectura de los mercados, que ante un triunfo kirchnerista en la provincia podrían leer, equivocadamente o no, la posibilidad de que el kirchnerismo eventualmente pueda tener alguna expectativa 2027, como lo pasó, digamos, pasó finalmente en el 19, y entonces a partir de eso le genere ruidos en los mercados al gobierno, aunque los fundamentos económicos por ahí no registren, digamos, problemas particularmente. Ya le cedo a Gustavo, antes la última en esta etapa, Carlos. Digo, ¿y qué pasa si el kirchnerismo pareciera probable o hay cierta probabilidad de que gane en septiembre, más pierde efectivamente en octubre en provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasa si el kirchnerismo, el peronismo, kirchnerismo gana en septiembre, el primer capítulo, recordemos, desdoblado, elecciones locales, más baja participación se prevé en provincia de Buenos Aires? Bueno, eso va a generar consecuencias de pases de factura internos, ¿no? Mm. Porque recordemos que la elección en provincia se desdobla por la propuesta de Kicillof. Si él gana esa partida, se dará, digamos, le podrán mostrar al cristinismo de que tenía razón, digamos, en la separación, y por lo menos llegar a octubre ya con un clima más positivo, de un triunfo previo, y que si después se pierde, bueno, la lista, digamos claramente, de octubre es más de Cristina, ¿no? No de Kicillof, y por lo tanto, digamos, eso va a generar ruidos internos posteriormente. ¿Y Kicillof queda bien parado aún perdiendo el peronismo en octubre? Digo, si ganara en septiembre, ¿o es relativo? ¿Hasta qué punto, digamos? Bueno, a ver, estamos hablando pura y exclusivamente de la situación interna, ¿no? Por supuesto, Mm. digamos que el kirchnerismo pierde en provincia de Buenos Aires en octubre, ni hablar a nivel nacional, va a significar de todas maneras una observación política negativa, ¿no? Digo, porque está claro, digamos, que se estaría confirmando como cierta crisis estructural, pero me da como la impresión de que por lo menos, digo, tengamos en cuenta, insisto, esto es meramente para la situación interna, que Kicillof en ese punto puede decir: yo no puse la cabeza de lista, ustedes, digamos, decidieron con Grabois y la Cámpora todo, por lo tanto la responsabilidad es de ustedes, ¿no? Bien, Gustavo, ¿qué análisis un poco sobre este proceso preelectoral? Sobre lo que, bueno, lo que hablamos con Carlos, el Congreso, estos vetos que van para atrás, en principio falta pero se descuenta que en el Senado va a pasar lo mismo. Bueno, yo siempre, más que los procesos electorales alteran y siempre se cruzan, desgraciadamente, con los manejos de gobernabilidad, ¿no? Estamos viendo que un programa, un proyecto político, el cual está condicionado a un resultado electoral y no necesariamente sé si ese resultado electoral va de la mano con los aspectos del proyecto político económico de gobierno, ¿no? Porque evidentemente eh, yo creo que la oposición actual tampoco está generando un proyecto político más allá de la apetencia del poder que se enfrente en este momento al oficialismo. Evidentemente el oficialismo desde la campaña electoral sabíamos a qué iba, qué es lo que estaba jugando, en mayor o menor grado, con desprolijidades o no, está siguiendo su rumbo. Pero tampoco veo, digamos, que los actores de la oposición, llámese Kicillof, La Procesada y Sergio Massa, estén marcando una alternativa que no sea regresar a lo mismo que generó la consecuencia del fenómeno Milei. No sé si me explico. Sí, 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 Entonces, sí. por eso yo creo que no estamos manejando determinadas cuotas de poder, movimientos de estructuras, una que trata de unificarla, que es digamos, el kirchnerismo o peronismo, otra que trata de armarla con rejuntes, como está haciendo la Libertad Avanza, pero en el fondo, vos fijate que todo este proceso se está produciendo prácticamente cuando el plan o el modelo ya debería estar empezando a arrancar y dar los resultados. Entonces puede ser un golpe muy fuerte a la credibilidad, quizás
al sentimiento de si vamos o no por buen camino. Lo que yo veo es que si no vamos por buen camino, tampoco tengo un modelo alternativo por el cual como oposición yo estoy ofreciendo y me estoy enganchando o estoy tratando de convencerlo, ¿no? Mm. Bien, Gustavo, recordemos que un poco la idea de charlar y juntos con Carlos, más allá de también hacerte consultas como esta que te acabo de hacer política, era a partir de un disparador que vos tomaste, ¿no? La elección de Bolivia, las encuestas que una vez más vuelven a fallar, que quien salía tercero cómodo al final ganó, por lo menos esta primera vuelta. Estoy hablando del hijo de Paz Zamora, que es más un poco de centro, si no me equivoco, me corregirán ustedes dos, es demócrata cristiano, creo. Así es. Eh, bueno, intervenimos, preguntarle vos a Carlos ahora a partir de este hecho de Bolivia, cómo, qué vio Carlos, ¿no? Te Bueno, dejo a yo vos. creo Sí. que es un fenómeno interesante, ¿no? Bolivia siempre fue un modelo electoral también para el análisis. Yo recuerdo participé en la década de los 90, a principios de la década de los 90, en un proceso de reforma del sistema electoral, donde curiosamente el padre del ganador de las elecciones, él llega a la presidencia siendo también tercero en una suerte de primera vuelta, si mal no recuerdo, creo que era con Banzer y con Paz, no con Paz, con Sánchez de Lozada, Mm, y ante la posibilidad que ninguno de los dos era bien visto, emerge esa tercera alternativa que era Jaime Paz. En un momento también muy curioso de la política latinoamericana, porque en el Perú gobernaba Alan García en su primera presidencia, sí, habían sido compañeros de las reuniones o esa suerte de congresos que generalmente promueven las fundaciones alemanas. sí. Y era notorio, te digo porque yo trabajé en Bolivia en esa época, que se comentaba que en pleno lago Titicaca, por un lado llegaba una embarcación de Jaime y por otro lado de Alan, y hacían las grandes fiestas de camaradería como en sus épocas juveniles. Eso como anécdota, ¿no? Yo sé que a vos te Mm, gustan sí, esas sí, anécdotas. sí, 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 Pero bueno, a ver, eh, las encuestas lo daban a Paz en tercer lugar, sí, frente a la posibilidad de Samuel y frente a la posibilidad de Tuco Quiroga. sí. Y bueno, curiosamente también no creamos de que emerge a partir de gestión, porque él fue intendente de Tarija y tampoco estuvo bien considerado o bien analizado como una buena gestión. Pero bueno, pero es la cara, es una apreciación mía, de un nuevo Bolivia. O sea, tanto Tuco había sido ya presidente, Samuel era su tercer intento, ofreciendo lo mismo, etcétera. Pero yo creo que el electorado, cansado, digamos, de todo el fenómeno de la izquierda de Evo y sucesores, eh, probó otra cosa y una cara nueva. Quizás, no lo sé, habría que analizar Mm, como nostalgia de su sí, padre, ¿no? sí, Habría que sí. analizarlo, no lo sé, ¿no? Porque tampoco fue una presidencia prolija, pero no mucho Ujú, más. Y segundo, creo que desde el punto de vista técnico, lo podremos conversar con Carlos en este sí. momento, es la pregunta del millón, pero no es en Bolivia, es en todos los lugares, ¿qué es Mm, lo que está pasando con las encuestas? ¿No? Y en el fondo es, si la gente se hartó de contestar algo donde sabe que tiene, primero, un financiador, segundo, una intención, y tercero, si eso le va a alterar o cambiar su calidad de vida. ¿No? Entonces, yo creo que el gran problema a futuro es no necesariamente, por ejemplo, dentro del trabajo profesional, yo estoy creyendo más en los grupos focales que las encuestas, ujú, ¿no? Además, a ver, eh, una encuesta en calle y en territorio que salga bien, te cuesta, bueno, sí, no sí. es, cuesta, Carísimo. te Sí, sí, lleva sí, un sí, presupuesto muy alto y un sí, sí. tiempo muy alto, y prácticamente el que te ordena la encuesta quiere el resultado para pasado mañana, ¿no? Y además, antes se hacían a través de teléfonos fijos, hoy prácticamente están muertos los teléfonos fijos, Mm, y vos no atendés un llamado de mayor de 3 segundos en un teléfono celular. mm.
mm. ¿no? Carlos, sí, sí. Adelante, adelante. Carlos, esta crisis, ¿se puede hablar de crisis de las encuestas, de las encuestadoras? Está bien lo que dice Gustavo de mirar hoy día más la calidad que la cantidad, los focus group, estos reunir a grupos pequeños de votantes. ¿Cuánto tiene que ver el fenómeno que se manifiesta especialmente hoy en Argentina, pero un poco también en el mundo de mayor abstención, con lo cual se relativiza aún más el poder de la encuesta, porque ya estás encuestando a gente que dice, sí, yo voto a Pedro o a Juan, pero después ni va a votar? Te escucho. Sí, a ver, primero coincido absolutamente con que para nosotros los grupos focales son más interesantes que las encuestas, ¿no? Mm, Primero porque permiten un nivel de profundidad que la encuesta no permite por la propia característica de la metodología. Luego porque tenés como alguna posibilidad de ver una cantidad de matices a las reacciones que uno le va planteando, mm. a los entrevistados, que en las encuestas, digamos, eso sencillamente pasa de largo, ¿no? Porque obviamente, digamos, como bien dice Gustavo, hay que hacerlas a relativamente cierta velocidad y eso a veces, digamos, conspira contra la calidad, más allá del tema de si, por supuesto, ni hablar, digamos, si son Mm. telefónicos, mucho más si son. Lo que en periodismo sería perder el valor de la repregunta, digamos, o algo por el estilo. Sí, exactamente, y Mm, ver los mm, matices, ¿no? Yo sí, sí, sí. siempre digo, ¿y usted qué piensa de Fernández? Y no sé, y póngale bueno, ¿no? Pero digo, ahí en el medio no fue un bueno, fue un bueno relativo, ¿no? Sí, Y Mengano hay algunas cosas que no me gustan, pero bueno, dentro de todo, bueno, también póngale bueno. O sea, viste, todas estas cosas obviamente uno sí. se las pierde, son importantes. Luego, más allá de eso, decir que no existe la fórmula mágica hoy respecto al tema de las encuestas, ¿no? Yo he trabajado muchas veces en Bolivia, en general, digamos, con buenos resultados por parte de la empresa que siempre nos asistió. Pero bueno, eso no es, digo, había varias cosas. Primero era una elección de cambio, ¿no? Después de 20 Ujú, años. sí, Según lo cual ya es un tema. La segunda cuestión fue para una situación en donde el presidente no se presentaba, el partido de gobierno estaba sí, dividido y el expresidente llamó a sí, anular el voto, sí, ¿no? Con lo cual ahí anda dando vuelta sí, una cantidad de gente que no sabe si dijo algo, no dijo nada, cuántos eran, finalmente sí, alguno de esos por ahí fue a votar, etcétera. Y luego el tema de que muchas veces, digamos, lo que termina sucediendo con las respuestas de la gente, cuando hay candidatos que no son los esperados, ¿no? Como el caso de Milei en Argentina, en cierta medida, hay una subrepresentación del candidato que supuestamente no es la respuesta socialmente aceptable o la esperada, ¿no? mm. Y bueno, esto, digamos, influye todo el tiempo. Si cada vez tenemos más fenómenos novedosos o outsiders, nos vamos a encontrar con esta problemática más frecuentemente. Ahora digo, los dos coinciden, los grupos focales son mucho más interesantes que las encuestas hoy día. Ahora, y ustedes también, uno de consultor y más encuestador, otro de más consultor de gobernanza y demás, en ambos casos en los perfiles de ustedes, los políticos, los dirigentes, más allá de los focus, siguen creyendo, orientándose mucho por las encuestas. Siguen siendo un elemento que se instala en los medios para una operación, pero digo, siguen jugando, ¿no? Digo, lo vemos ya en la campaña electoral en Argentina hoy mismo. Gustavo, a Sí. ver. A ver, siguen jugando porque les es favorable. Si no les fuera favorable, la metés debajo del cajón. Que Pero también no hay es muchas algo, encuestas, ¿no? pero favorables hasta qué punto, porque en muchos casos se manipulan, digamos. Bueno, por eso voy, ¿no? O sea, la persona que exhibe la encuesta tal dice que va adelante tal. Sí, sí, Muchas veces está condicionada porque, bueno, quizás ese tal a través de diferentes canales fue el que la financió. O sea, en pocas palabras, vos no salís a publicar una encuesta que te perjudique, no, obvio, es obvio, eso ¿no? ya, sí, sí, sí. Y de repente, bueno, empresas que hay que quizás el financiamiento tal vez se condiciona, no necesariamente no sale de la política, entonces tiene la capacidad de hacer un análisis. A lo que voy, creo, yo hace muchísimos, muchísimos años, porque también algunos critican
critican o hacen un análisis crítico que los grupos focales suele pasar como muchas veces, digamos, en Estados Unidos, en los juicios orales, Mm. que existe dentro del grupo una persona que Fuerte, tiene ¿no? Sí, mayor dominante. Sí, capacidad sí, dominante, sí. etcétera, etcétera. Yo te estoy hablando esto quizás 30 años atrás. Yo recuerdo que me invitaron a Estados Unidos una empresa de grupos focales donde prácticamente era muy curioso porque eh, hablaban muy poco. Ellos tenían como si fuera un control remoto de televisión, solo que a un costado tenía una perilla. Y bueno, ellos iban analizando con diferentes puntajes que eran los dígitos del control remoto. Ujú. El tema de la pericia, cuando de ese candidato te ponían un discurso tanto, ellos iban, vamos a utilizar esta parábola, aumentando o bajando el volumen de esa perilla, en el cual quedaba reflejado la sensibilidad o el efecto, ¿no? De que esas palabras habían penetrado en el oyente. No sé si soy claro. ¿No? Entonces vos decías, bueno, le ponían un discurso, le ponían una entrevista y uno con esa perilla iba diciendo o marcando donde le parecía que la voz era chata y no aportaba nada, Mm. cuando directamente decía algo, o sea, bajaba en el volumen y cuando dentro de ese espíritu este, salían con algo interesante o expulsaba, digamos, algo que realmente marcaba la diferencia, entonces como que subía del volumen. Al final de la sesión nos pidieron a cada uno los control remotos, los pusieron en una gran máquina y ahí te sacaban el electrocardiograma, por así Mm. llamarlo, Sí. ¿no? De cómo había sido, digamos, la opinión y la sensibilidad de cada uno de los participantes dentro del actor con el cual se le estaba haciendo el focus. Mm. Realmente yo creo de que lo que viene es una mezcla de focus encuestas, ¿no? Y como bien decía Carlos, también evitar o tratar de que la premura, ¿no? O la desesperación muchas veces, ¿no? De las personas que la piden o de los propios candidatos, uno tenga el suficientemente tiempo para evaluarla, analizarla y realmente, porque digamos, el resultado no es que vas arriba 3 puntos o Mm. vas abajo 4. Eso es lo que el candidato o las personas quieren escuchar. Pero la encuesta, digamos, analizada es muchísimo más rica, ¿no? De eso. Y desgraciadamente eso es lo que no se interesa y eso es lo que tampoco trasciende, ¿no? Carlos. No, coincido. A mí me parece que, insisto con el punto, no hay, en algunos países de América Latina las encuestas no tienen problemas, casi nunca, digamos, que tipo Perú o Uruguay, ¿no? Digo, en el sentido de que digamos, a veces no deberíamos generalizar. Me parece que viste que hay muchos intentos de mezclas de metodologías Mm. entre lo que tiene que ver un segmento, lo medís más con teléfono, otro Mm. presencial, otro online, etcétera, pero nadie tiene la fórmula. Digamos, ahí dice, ay, me dio resultado tal cosa, sí, y la elección siguiente por ahí ya no te da resultado eso. Mm. Entonces, te digo, nosotros en el 21 las telefónicas dieron bárbaro, las que hicimos en diversos lugares, y en el 23 fueron un dolor de cabeza. Mm. Que al punto de que le pedíamos a todos los clientes, por favor, financiá la domiciliaria. Mm. Entonces digo, viste, yo sinceramente me quedo, me quedo sin una respuesta, sin poder dar una respuesta convincente sobre este tema, ¿no? Bien. ¿Ahí podrías decir, Carlos, en qué términos leí alguna encuesta de algún colega tuyo por ahí? ¿En qué términos, digo, con el desgaste de la gestión Milei, pero con una popularidad o una imagen del presidente que está en torno más o menos del 40, 40 y pico? Si tengo que agarrar dos polos y decir, hay un, no sé, 40 y pico, 50 y pico anti-K y hay un 40 y pico, 50 y pico mileísta. ¿Se está tendiendo a equilibrar eso? ¿Con qué términos estamos, digamos, según registrar? Mira, primero creo que hay un desgaste
ha habido durante toda esta parte del año, digamos, un desgaste leve, pero permanente, ¿no? Ujú. Definitivamente en todos lados, en algunos lugares bastante pronunciado, en otros menos, en otros Perdón, está tanto de mi ley como del gobierno, o podemos disociar un Sí, poco. sí, Sí. sí, sí, Mm. porque si el gobierno se desgasta en general, digamos, Ok, también atrae para abajo la imagen del ok, presidente ok, o viceversa, ¿no? ok. Por supuesto, digamos, siempre la imagen personal algo Esa por es más encima alta, sí. de la gestión, Sí. pero está claro, digamos, que como tendencia es eso, lo cual tiene por ahí menos impacto en el comportamiento electoral, sencillamente porque digo, cuando vos vas a la mesa de votación, no es un plebiscito sobre mi ley, ¿no? Que diga mi ley sí, mi ley no, sino que en realidad son varias opciones entre las cuales se divide el voto. Mm, Y después, obviamente, lo que ya sabemos, una de las cosas a considerar es quién no querés que gane. ¿No? Y por lo tanto ahí te vas a encontrar con, bueno, no sé si tenía tantas ganas de votar a mi ley, pero no quiero que gane el kirchnerismo. Y sí, entonces, digamos, ahí tenés sí, claramente sí. una ayuda. Pero si yo divido en dos polos, todavía no está parejo, pero se va acercando, digamos, eso, el antimileísmo al antikirchnerismo, que era lo que predominaba, bueno, por eso ganó mi ley. A ver, mi impresión, digamos, es que el gobierno ha bajado algo, eso Mm. no significa un crecimiento de fuerza patria. O sea, no recibe, por eso también vemos términos de abstención y demás. Sí, a veces, o digamos, ahora, recién ahora está tomando la gente nota sobre la amplia oferta que tiene cada distrito, ¿no? Mm. Bien, nos quedan 5 minutitos. Gus, ¿cómo analizas vos el fenómeno? No sé si, como siempre, te consulto el tema de Latinoamérica. ¿Se está registrando también en América Latina, en Estados Unidos? ¿Cómo es este fenómeno de la abstención o el ausentismo electoral creciente en Argentina? Mira, yo creo que en este año, dentro de 2 meses, tenemos elecciones presidenciales en Honduras. Creo que es lo más referente. Ujú. Y lo que se está buscando precisamente evitar un abstencionismo que fue un poco notorio históricamente, siendo 2 partidos o 3 partidos tradicionales, donde había una fuerte participación más sentimental que política por los colores. Y en las elecciones internas se notó también una falta de excepcionismo. A ver, tenemos dos alternativas que yo veo. Si realmente yo me comprometo para cambiar y que ese cambio me favorezca, o como prácticamente son lo mismo, es lo mismo y entre ellos se reparten la torta, no tengo nada que ver y me quedo en casa. Yo creo que esa suerte de vocación y obligación cívica, como en muchas otras cosas, se está diluyendo. Entonces, y en una sociedad plenamente globalizada, donde estamos volviendo al individualismo, si no me beneficia a mí, ¿para qué me muevo? Mejor me quedo viendo la película, el Mm, partido o el asado con los amigos. Eso se está trasladando, ¿no? Y realmente vemos en los últimos años que se corta eso cuando la oferta realmente es esperanzadora y cambiante, mm, ¿no? Mientras no exista eso, yo te diría, no pasa nada, mm, ¿no? O cómo lo dibujás, por ejemplo, a ver, y voy a tomar el caso de México. La elección de López Obrador frente a una de Peña Nieto que había ganado con un 33% fue de alta participación. En el caso de Claudia, ¿qué es lo que marcaba? Ya no iba, y era la pregunta, ya no iba a mm, estar López Obrador. Pero ellos quizás estratégicamente encauzaron la participación a decir, es la primera vez en la historia que una mujer presidenta. llega una mujer. Sí. Hay que darle ese espacio. Mm, No bien, sé si mañana haya otra mujer, va a ser lo mismo. bien, bien. Bueno, les agradezco a ambos, tanto a Carlos como a Gustavo, por la participación. Con Gustavo nos volvemos mañana, vamos a ya adelantar, entrevistamos a Gisela Rubat, otra experta en materia política en América Latina muy destacada. También amiga de Carlos. Bueno, que estamos todos en el mismo metido, entonces parece. Exacto. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, un gusto escucharte y a vos también, Gustavo.
Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, Gus, y nos encontramos entonces mañana un poquito más temprano, ¿de acuerdo? A las 3 de la tarde de Buenos Aires, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bye, bye. Gracias a ambos. Bien, seguimos con estos abordajes. Nos reencontramos, como yo les adelantaba, mañana con Gisela Rubach. Descansamos esta semana de la charla económica con Hernán Neira, pero seguimos con estos streamings y Zoom que muchas veces después ustedes escuchan al aire o tienen la posibilidad de escuchar al aire en Construcción Plural, que está cerrando su temporada 21, ya yéndose a la 22 en Radio Trentón. Bye, bye, amigos. Será hasta la próxima. Cierro aquí.